Estamos atravesando los últimos días del mes de abril y ya podemos hacer un análisis en términos de números de lo que dejará el próximo IPC a nivel nacional y también en el distrito porteño. Por supuesto, como dijo la señorita Natalia Arena, de la mano del señor José Castillo que está del otro lado. José, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, todo bien. Estamos ya en el cierre, José, de este mes, atravesando encima una semanita muy corta y los números empiezan a circular. No hay nada oficial, por supuesto, pero lo cierto es que todos hablan de cuánto impactará lo que ocurrió con el levantamiento del cepo y primero esta disparada del dólar, esta baja. Hoy nosotros leíamos también que la carne aumentó un 36% y evidentemente todo eso se va a reflejar, pero hay muchos que se animan a decir que estará por debajo de marzo, o sea, por debajo del 3,7%. Sí, bueno, a ver, ¿de dónde venimos? Dale. Venimos de un número terrorífico, que es marzo, 3,7, acumulado enero, febrero, marzo, 8,6, recordemos que contra salarios en blanco que firmaron por 1,5, estirándote, o sea, un aumento de la caída de los salarios en blanco, ni hablemos los estatales, ni hablemos los salarios en negro, que se suma a la caída del año pasado. Ujú. Primera cuestión. En el mes de abril, el gobierno decía en enero, que abril iba a ser el mes donde se consolidaba la baja inflacionaria y que el número del IPC de abril iba a empezar con 1, iba a ser 1, algo. Bueno, no va a ser 1, algo. Este es el primer dato que tenemos que tener en claro. Sí. O sea, el gobierno, mal dato para el gobierno, no va a ser lo que decía el gobierno. Ujú. Ahora bien, en el medio, ¿qué pasó? Pasó que el 11 de abril se levantó el cepo, que traducido en lo que estamos hablando es una devaluación, porque el tipo de cambio oficial se devaluó, diríamos, todavía no se terminó de estabilizar, pero digamos, estamos alrededor de 9-10% de devaluación. Ujú. Entonces aparece la discusión de cuánto de eso pasa a precios, Claro. cuánto pasa a ¿Y precios, ¿no? cuánto tarda, no, José, en Bueno, pasarse a precios? ¿y cuánto tarda? Claro. Ahí todavía estamos en el periodo de transición. ¿Por qué? Porque una especie de desaforada pasada a precios en la primera semana en las listas de los mayoristas de los productos de consumo masivo. Recordemos que se armó lío porque las cadenas de supermercados, que claramente se dan cuenta que no están vendiendo nada, trataron de negarse a eso. Se metió el gobierno en el medio. Sí. O sea, llegamos a una situación intermedia Ujú. donde no todo pasó a precios, pero algunas cosas sí. Vos bien Ujú. señalaste, lidera la suba del mes de abril la carne, que Claro. sigue subiendo, que viene subiendo fuerte desde febrero, ¿no? Por lo tanto, obviamente acá no jugamos y tiramos un dato, ¿no? Porque todavía el mes no terminó, faltan 2 o 3 días, y además para que se conozca el dato faltan 15 días todavía, porque el dato se conoce en la segunda semana del mes de mayo. Y mirá, la inflación va a terminar dando, te voy a dar un arco muy amplio, Sí. del todo el dato. Las consultoras más optimistas, vamos a decirlo así, más cercanas a una posición pro gobierno, te dicen 2,5. 2,5 es mucho menos que 3,7, pero Sí. igual sigue siendo una barbaridad, muy lejos del 1% y sigue hundiendo salarios, jubilaciones. Los más pesimistas dicen 3,8, o sea, casi lo mismo que en marzo, Claro. lo cual reflejaría que, bueno, la inflación no aceleró, la devaluación no aceleró la inflación más allá de lo que ya venía acelerada antes. Ujú. Entonces, en eso estamos, ¿no? O sea, estamos moviéndonos en un arco bastante amplio. ¿Por qué? Porque primero porque todavía el dólar no se estabilizó. Si vos preguntás, bueno, los grandes formadores de precios, los especuladores, los exportadores, ¿qué dólar quieren? El FMI. Bueno, el techo. Recordemos que el techo es 1.400, Sí. ¿no? O sea, entre 1.300 y 1.400. Hoy el dólar está entre 1.150 y 1.200. Yo te dije, creo que se estabiliza en 1.250, creo que ese es el número.
en el que va a terminar estabilizándose, pero todavía se está moviendo mucho, porque entre 1180, 1190 y 1350 hay un arco muy grande que, digamos, no se ha estabilizado. ¿Por qué? Porque en estos días, a pesar de que el gobierno tuvo el préstamo por el fondo, el gobierno no compró reservas, no logró comprar reservas, acumular. Tiene mejores reservas por la plata que le entró del fondo, pero no es que en el día a día fue acumulando reservas. O sea, todavía seguimos con un déficit muy fuerte de cuenta corriente, la balanza de pagos, que es la misma que viene de los últimos meses, ¿no? Ujú. Por lo tanto, ¿qué está haciendo el gobierno en este momento? Está aguantando con las reservas que tiene, con la plata nueva que le dio el fondo, que es verdad que es un montón, pero no es que entró la plata, se dio vuelta y ahora el gobierno está acumulando reservas. El Ujú. acuerdo con el fondo de que tiene que acumular reservas todavía no se ha dado. Por lo tanto, yo sostengo, no se estabilizó el dólar. Cuando se estabilice el dólar, vamos a tener una estabilización, evidentemente, de cuál es el número de inflación de abril y de mayo. Ahora, José, Te sintetizo, ¿no? sí, Sí. en este contexto, ¿qué caminos le quedan al gobierno para continuar con un descenso de la inflación o para mantenerla quizás en estos números? Siempre viendo Mira, desde la óptica de las medidas que toma en general el gobierno, por supuesto, ¿no? claro, el gobierno hace, vamos a decirlo así, doble discurso. Por un lado, desde el punto de vista teórico o discursivo, te dice, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, como dijo Milton Friedman. Por lo tanto, la inflación se baja no emitiendo más. Bueno, ya hace un año y medio que vienen con esto, ¿no? Digamos, y la inflación no bajaba y ellos respondían, bueno, pero hay un rezago de 6 meses, bueno, pero es la herencia por los bonos que tenemos. Pero bueno, la línea del gobierno siempre fue esa y entonces es para no emitir más, seguimos achicando, seguimos cerrando organismos, ¿no? Ahora aparece lo de la CNRT que dijo Sturzenegger en estos días. Ujú. Ahora, la realidad de la política económica real, no el verso, la realidad es que el gobierno se juega a bajar la inflación y lo que logró en ese campo lo hizo por este mecanismo que voy a contar ahora en base a dos medidas muy sencillas. Medida número uno, Sí, aplastar el tipo de cambio, sí. claramente. Medida número dos, aplastar los salarios y las jubilaciones. O Ujú. sea, que la gente compre menos y entonces obviamente 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 10 meses, 14 meses, un poco la de los supermercadistas, ¿no? Ujú. Los supermercadistas no le dijeron a los productores que no le aceptaban la lista de precios mayoristas porque son buenos y porque defienden al consumidor. Lo hicieron porque sabían que si pasaban esa lista a la góndola, no les compraba a nadie. Ujú. Claro. Entonces, los supermercadistas están viendo 14 meses de caída del consumo masivo. Y entonces, claro, ahí empezamos a ver, claro, medio de la desesperación, productos que se me venden, se me vencen, y entonces empieza a aparecer todo esto que los que pasean sobre el supermercado pueden ver de hoy hay descuento con tal cosa, mañana con tal otra, 3x2, 2x1, 70%, bueno, todo eso, ¿qué es? Es el producto de que no se está vendiendo. Entonces, el gobierno en la realidad hace lo de siempre. O sea, ¿por qué suben los precios? Los precios suben porque los sectores monopólicos ponen el precio que se les da la gana. Ujú. Efectivamente es así. El único límite que tienen es cuando ya no pueden vender más. Sí. Bueno, el gobierno juega a que no pueda, ¿a qué? Los jubilados, la clase trabajadora, la gente que vive en ingresos fijos no pueda comprar más y entonces evidentemente los precios van a bajar. Claro. La otra es el tipo de cambio. Te tengo el tipo de cambio abajo y entonces entran los productos importados, un producto importado más barato que el local, ya conocemos la consecuencia. La consecuencia es caída de la industria local, cierre. Estas son las dos clásicas medidas del gobierno para evitar, yo voy a decir, bajar la inflación. Evitar que la inflación se le dispare, porque siempre lo vamos a repetir hasta el infinito. La Argentina tiene la inflación mensual que otros países de Latinoamérica tienen en un año. O Sí. sea, el que aplaude porque la inflación en el mes de abril es de 2,5, y la verdad, eso es el gran éxito del supereconomista Milei, tener la misma inflación que tiene en un año cualquier otro país de Latinoamérica, es
claramente insostenible, ¿no? Siempre en eso, José, escuchándote hace 10 años acá en la radio, antes como productor, siempre dijiste lo mismo con todos los gobiernos. 2,5% es un Es un montón de montón, sí. inflación en un mes, 3% dijiste lo mismo, y ni hablar cuando se fue al 10% mensual. O sea, Claro, en ese sentido no importaba nada, sino de decir el número es concreto. 2,5 no puede tener la Argentina, punto final. claro. José, Exactamente, Vo- exactamente. Vos sabés que justamente comentando el tema de la caída del consumo, sobre todo bueno en supermercados, en minoristas y demás, lo que me llama la atención un poco es que hay como una tibia recuperación, pero en mayoristas. El último dato es un 1,5% interanual en el mes de febrero. ¿Por qué se da este fenómeno sí en los mayoristas y no capaz en los supermercados o minoristas? Bueno, eso hay que verlo, tiene que ver con, a ver, el pasaje de mayorista a minorista es que el minorista se estoquea y después tiene que sacarse de encima lo que se estoqueó y de repente se queda sin stock, ¿no? Entonces, Ujú. en ese movimiento, sobre todo en la parte de si se recupera o no, ¿no? Estamos hablando de eso. Sí. La facturación. La facturación de consumo masivo la tenemos que medir en minorista, ¿no? Claramente, porque Bien. ahí es donde se aplana y lo que seguimos viendo desde hace Ujú. mucho tiempo es que no hay recuperación. Claro. En el consumo masivo, después, bueno, vos podés limpiar, porque el gobierno que te dice, ah, no, bueno, lo que pasa es que mucha gente compra por Mercado Libre. Bueno, a ver, el consumo de productos de lujo sí se ha recuperado un poquito en los últimos meses, Ujú. reflejando que muchos de esos productos son importados, que entonces aparece, me compro una computadora importada que sale más barata, me compro determinado artefacto. Ahora, también refleja cómo se está partiendo la sociedad argentina entre un sector que claramente lo podemos ubicar en el consumo masivo, el consumo popular, que ahí es donde se está viendo la caída de los tickets de facturación, Claro. y la desesperación, ¿no?, de los supermercados por tirar ofertas de cualquier manera. La gente va a los supermercados más que a los negocios de cercanía porque está tarjeteando comida, y porque sabe que es la posibilidad de pagar en cuotas y entonces hay un endeudamiento en las tarjetas para pagar comida impresionante. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar en términos de consumo popular. Otra cosa, por supuesto, el rubro mayorista en todo caso, sí es importante para ver inflación, porque sí te anticipa inflación, Ujú. más que consumo. Inflación sí, porque claro, si yo te pongo el rubro, a ver, siempre decimos, en la Argentina de hoy hay un delay, un retraso de más o menos 15 días, que es lo que tarda una nueva lista enviada por un mayorista a un minorista en llegar a la góndola, a marcar, etcétera, etcétera, Claro. ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó a mediados de abril. Los Ujú. mayoristas tiraron un aumento que hubiera llevado la inflación al 5%, claramente, ahí nomás la tiraban el 5%, pero claro, ante la imposibilidad de vender se generó ese ruido entre las cámaras de supermercado y los mayoristas y hubo una vuelta atrás, ¿no? Hubo una vuelta atrás también, por ejemplo, en las prepagas. Si se hubiera dado, si hubiera convalidado lo que estaba planteado el 11 de abril, hoy, ante tu pregunta de la inflación, yo te digo, teníamos inflación de abril con el 5% clavado. Ujú. Como eso no pasó por la imposibilidad de facturar eso, ahí Ujú. volvemos, ¿no? La caída de salarios y jubilaciones de un gobierno cuyos economistas amigos ahora te dicen que el famoso 1% de inflación se alcanza en el último trimestre, o sea, en octubre, Sí. pero al mismo tiempo el gobierno te dice que de acá a octubre no va a convalidar ningún aumento salarial mayor al 1%, o sea, ya te está anticipando la política económica. Vas a llegar, si llegás, vamos a ver, no falta mucho y hay muchas cosas en juego, al 1% de inflación en el último trimestre, después de haber planchado más los salarios durante todo el año, ¿no? Ujú. Esta es un poquitito la línea de por dónde viene la política económica. Señor José Castillo, como siempre, gracias y nos vamos a reencontrar la próxima semana, José, que se nos Sí, viene el feriado aquí en el medio, así que el lunes abrimos la semana y también hablamos un poco de lo que dejó estos días, ¿te parece?
Bárbaro, nos vemos el lunes. Abrazo, Chao. José. Chao, José. Pasó el señor José Castillo con su código económico, hablando de inflación, hablando de lo que deja este mes de abril y lo que se viene, por supuesto, para mayo y lo que resta de este primer semestre.